Amigos, amigas de Ecuador Libre Red, muy buenas tardes. Estamos nuevamente con ustedes en un programa especial. Nos acompañan en esta tarde directos amigos, compañeros, que vamos a tratar uno de los temas que han hecho noticia en los últimos días, que ha generado toda una expectativa a nivel nacional, pues ha estado en primeras planas de los periódicos y de los noticieros del país. Nos referimos al caso de los 10 del Luncoto. Es efectivamente este caso que ha concitado el interés de organismos de derechos humanos a nivel nacional e internacional y que ha generado una solidaridad a nivel general también en la población. Precisamente nos acompañan ahora para tratar este tema importante Natasha Rojas. Ella es candidata actualmente a la Asamblea Nacional por el Distrito Sur de los barrios de Quito, y también ha sido pues una reconocida dirigente barrial. Natasha está involucrada de una manera, ha conocido mucho el tema, ha estado también haciendo opinión pública al respecto, entonces la hemos invitado para que comparta con nosotros algunas opiniones al respecto. Nos acompaña también Fadwa Tapia. Ella es una de las compañeras de los 10 del Luncoto, que por su condición de gravidez ella tuvo medidas sustitutivas y no ingresó a la cárcel como los otros 9 compañeros que en este momento se encuentran allí, pero hace la lucha desde afuera y también ha estado en varios foros y escenarios reclamando justicia y reclamando libertad en su caso. Y también nos acompaña el doctor Gonzalo Realpe. Él es abogado, uno de los abogados del grupo de abogados que están defendiendo a los 10 del Luncoto. En particular, él lleva el caso de Víctor Hugo Vinuesa y Cristina Campaña, pero conoce en general de todo el caso, así como lo hacen los otros abogados que trabajan en un equipo importante. Con ellos entonces, amigos, amigas, damos inicio a este diálogo. Bienvenidos a todos ustedes. Quisiéramos iniciar con un saludo para nuestros amigos Natasha y luego Fadwa, no sé cómo ustedes quieran. Adelante. Saludar a todos las personas que en este momento están mirando este programa interesante y a este equipo que demuestra que sí es posible la comunicación alternativa en nuestro país y desarrollar, profundizar sobre distintos temas que tienen como finalidad esclarecer todos los elementos que se están desarrollando. Así es, Fadwa, bienvenida. Bueno, muchas gracias. Realmente este tipo de espacios nos ayuda muchísimo, primero para sacar a flote la verdad, desmentir todas las cosas que se han venido dando posiblemente alrededor del caso, en especial poner en alto el nombre de los 10 jóvenes que estamos dentro del caso, porque hemos sido primero los más pisoteados, los más golpeados respecto a todos los comentarios que se dan. Se ha ganado también ya un cariño, un importante sector, sobre todo de amigos y amigas de las redes sociales. Bueno, sí, realmente los espacios de este tipo nos han ayudado muchísimo, ya que la gente se dé cuenta de cuál es la realidad y de cómo somos los 10 jóvenes que estamos dentro del caso. Muy bien. Doctor Rape, muy buenas tardes. Quiero primero indicarles a ustedes que actos como este son justamente necesarios para obtener la libertad de nuestros clientes, de estos 9 jóvenes que en este momento se encuentran detenidos. Quiero saludar estos actos y muy importantísimo por cuanto en un foro al que me invitaron yo había dicho que este juicio es más político que jurídico. Por lo tanto, la salida de este juicio no va a ser jurídica, sino va a ser política. Y por ende, en vista de que la salida va a ser política, habíamos pedido nosotros los abogados, yo en particular, que tiene que hacerse todo tipo de actos políticos, noticieros, con el fin de difundir este proceso, y eso nos está dando resultados. Esto realmente al gobierno se le está yendo ya de las manos. Este juicio que inicialmente aparentemente era solo jurídico ya se le ha ido de las manos y está desenmascarado que es un asunto ilegal, que es un asunto injurídico y que es un asunto eminentemente político. Podríamos comenzar por ahí, amigas y amigos. Efectivamente, en las últimas horas, días, se ha producido unas respuestas, digamos, del lado del gobierno, ¿no?, sobre todas las acciones que han venido realizando la defensa, los familiares de los 10 del Luncoto, y también reacciones alrededor de la fallida audiencia última del 10 de diciembre. Diríamos, amigas, amigos, que el gobierno de alguna manera está a la defensiva en este tema. Podríamos interpretarlo de ese modo, ya que se está argumentando una serie de cosas, ¿no?, tratando de evitar los argumentos que la defensa ha presentado hasta ahora. Bueno, el momento actual coyuntural del juicio de estos 10 jóvenes no es el mismo que cuando se inició el juicio, porque ahí el gobierno tenía evidentemente una ventaja, no estaba todavía difundido este caso y el gobierno de alguna manera
utilizaba a todos los jueces sin que exista el conocimiento de la población. Este juicio, un juicio ilegal, nulo desde el punto de vista jurídico, un juicio forjado por pruebas de manera cínica, burda por parte de la Fiscalía con la policía, en un juicio donde el Código de Procedimiento Penal dice que el fiscal es quien dirige la investigación penal, pero aquí los que han dirigido la investigación penal es el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, a la cabeza José Serrano, con los policías, con el jefe del ULCO, y han sido estos los que le han ordenado a la fiscal en un inicio, a la doctora Diana Fernández, a la fiscal para que sea ella la que ejecute las órdenes de los policías y del Ministerio del Interior, y no al revés, cuando el fiscal es el que, según el procedimiento penal, es el que dirige la investigación penal. Eso le convierte en un juicio desde el ángulo político. Sí, eso se convirtió desde un inicio, este juicio nació nulo y fue un juicio político. La fiscal no tuvo más que aceptar y tapar las grandes irregularidades que se dieron en este caso, desde el inicio de la ilegal detención de estos jóvenes, ayudando a montar y a forjar documentos públicos que cometieron un gravísimo delito que en algún momento cuando el país recupere la democracia se podrá enjuiciar, porque estos delitos prescriben en 10 años. Los delitos de falsificación de documentos públicos, delitos de abuso de autoridad, delitos como utilizar la Sagrada Administración de Justicia con fines malévolos son delitos que prescriben en 10 años. Y yo estimo que, de palabras del presidente Correa, que no se va a lanzar después de 4 años en el evento, para mala suerte del pueblo que ganara Rafael Correa, después de 4 años se pudieran iniciar acciones penales en contra de quienes han participado en estos hechos. Ahora, en cuanto a los elementos de convicción que ha mantenido la Fiscalía conjuntamente con la policía, todas las pruebas, todos los elementos de convicción, todo lo que ha servido de base para la acusación de estos jóvenes han sido forjados y son falsos, de falsedad absoluta. Y esto nosotros hemos denunciado en todas las instancias del proceso penal. Lamentablemente es de dominio público que la función ejecutiva está manejando a la función judicial, es decir, que la función judicial no tiene independencia. Con los últimos concursos de jueces en donde se eliminó a los jueces que de alguna manera tenían una posición crítica o independiente, definitivamente se sacó de la función judicial a estos jueces, y hoy podemos hablar del 100% de los jueces están al mando del presidente de la República, al mando de la función ejecutiva. Por ende, nosotros hemos tenido que luchar duro en todas las instancias, entre todos los jueces de primer nivel, en la Corte Provincial, en las salas penales de la Corte Provincial, específicamente en la tercera sala penal, y en la Corte Nacional. A nivel de los jueces de la Corte Nacional tampoco hemos tenido eco en nuestros justos reclamos. Es por esto que yo quiero denunciar cosas que ya sabe el pueblo ecuatoriano, que la función judicial está al mando exclusivamente de la función ejecutiva y los jueces obedecen órdenes, es decir, que ellos no administran justicia, sino obedecen órdenes. Y parte de esto, lo que sucedió en los últimos días, miren ustedes que teníamos la audiencia de juzgamiento, que es la audiencia más importante en un proceso penal, o la que también se llama audiencia de juicio, en donde tenía que comenzar ya el proceso de enjuiciamiento para estos jóvenes, y el tercer tribunal que está a cargo de este juicio no se instaló la audiencia por un asunto burdo, por un asunto torpe, porque el faltar de adred uno de los jueces, aparentando una enfermedad que nunca estuvo enfermo, porque en la tarde ya estuvo merodeando el tercer tribunal penal y al otro día ya estuvo trabajando a las 8 de la mañana, no fue más que evidenciar que al gobierno no le interesaba que el 10 de diciembre, fecha de la audiencia, no se instale. Pero para suspender este tipo de audiencias era fácilmente, el gobierno y el tribunal penal podía haberlo hecho de una manera más disimulada, porque la ley determina que cuando no están todos los testigos de la fiscalía, no se da la audiencia, y de lo que yo pude observar, la fiscalía tenía solamente unos 20 o 25 testigos de los 60 aproximadamente que están convocados. Pudo haber argumentado, es decir, que no estaban que todos. más elegante Claro. se le hacía al tribunal, a este burdo tribunal, más elegante le hacía pararse, tomar lista a los testigos y decir que por falta de testigos de la fiscalía se suspendía la audiencia, y hubiera sido una forma más disimulada de suspender la audiencia, pero no de la manera burda, y eso hay que denunciar, de aparentemente enfermarse este juez. Seguramente hubo la orden directa, no vayas a la audiencia. Por lógicamente, no, el gobierno ya, y esto también tiene el gobierno está contra la pared en este momento. Igual no le convenía al gobierno que se dé la audiencia,
no le convenía porque era en un momento político y una fecha muy importante, se conmemoraba un año más de la vigencia de la Declaración de los Derechos Humanos. Y tal vez en ese ámbito podemos con Natasha reflexionar un poco, ¿no? El contexto en el que se produce esta audiencia es paradójico, digamos, ¿no? El Día Internacional de los Derechos Humanos y en el Ecuador uno de los casos más emblemáticos de violentación de los derechos humanos que ha tenido el país, pues deja en evidencia una actitud, la defensa del terror desde el Estado, ¿no? De afectación a los derechos humanos de los 10 jóvenes de Uruncoto. Natasha, ¿cómo interpretar esto? Buenas tardes. Para las organizaciones sociales y populares del Ecuador, queda claro que al presidente de la República no le interesa los derechos humanos, no le interesa lo que pase con la vida de 10 jóvenes que se encuentran injustamente detenidos en las cárceles del Ecuador. Nosotros consideramos en este proceso que los 10 presos políticos del Uruncoto no son terroristas, sino que son víctimas de una política de terror del Estado ecuatoriano y que todo este proceso obedece a una maniobra del gobierno y a una estrategia el suspender la audiencia debido a que no contaban con las pruebas suficientes para condenarles como ha pedido la Fiscalía entre 4 y 8 años. Es anecdótico, mientras antes en el Ecuador las audiencias se suspendían porque los delincuentes, los presos se enfermaban, ahora las audiencias en nuestro país se suspenden porque los jueces se enferman. Claro está, dependiendo los intereses del gobierno, porque luego de la consulta popular que tanto nos decían que se iba a resolver los problemas de inseguridad, queda claro hoy más que nunca que el objetivo fundamental era meterle la mano a la justicia ecuatoriana y encontramos en muchos casos que cuando le interesa al gobierno se arman tribunales de la noche a la mañana, desarman tribunales, cambian, reemplazan a los jueces de acuerdo a los intereses del gobierno. En este ámbito considero que por lo menos ese tribunal debe tener dignidad y actuar en derecho, y eso significa dejar en libertad a los 10 presos políticos del Uruncoto. En el Ecuador hay presos políticos por parte del gobierno nacional. Esta actitud del gobierno respondería también a un nivel de cierta desesperación, de la manera burda en que hicieron esta suspensión de la audiencia, como dice el doctor, debido a que ha habido una generación de una conciencia colectiva sobre la violación que implica los derechos humanos, el caso de los 10 del Uruncoto. Tú puedes contarnos, por ejemplo, recorres del país, principalmente la provincia de Pichincha hasta Ciudad de Quito, ¿cómo ves que la gente reacciona ante esto? Sobre todo en las redes sociales decimos hay mucha opinión respecto de lo que hacen los jueces en el tema de los 10 del Uruncoto. Esto generó que el gobierno actúe de esta manera. Así es, ha violentado el presidente de la República los derechos humanos, violenta los derechos de la naturaleza, violenta permanentemente los derechos establecidos para los ciudadanos y ciudadanas en la Constitución de nuestro país a través de la aprobación de un sinnúmero de leyes que no garantizan realmente la aplicación de derechos. En las redes sociales, en las comunidades, en los barrios, plazas, mercados, con intelectuales y otros sectores, permanentemente se está discutiendo el tema de los 10 presos políticos del Uruncoto. Yo quisiera decir aquí, hay elementos muy preocupantes que incluso organismos de derechos humanos a nivel nacional e internacional lo han planteado, de la violación de los derechos humanos en el caso de los 10 jóvenes presos políticos del Uruncoto, que incluso tienen afectaciones de carácter psicológico. Tenemos presos que han perdido sus trabajos, otros detenidos que no han podido culminar sus estudios. Y yo quiero aquí, aprovecho la oportunidad de compartir con Fadwa, una joven de 19 años que tuvo que dar a luz a su pequeña Laila de 4 meses, estando con una psicosis, siendo acusada por parte del Estado de ser terrorista. O el caso de Abigail Leras, que le visitamos junto a un grupo de mujeres el fin de semana, que como madre me conmoví, me dolía mucho el mirar cómo su pequeño Maximiliano, un niño de 4 años, le abrazaba a su madre, le besaba profundamente y le decía: mamita, ¿cuándo te vas a ir conmigo? ¿Cuándo vas a dormir conmigo todas las noches? Ya deja de trabajar aquí, vamos a nuestra casa.
Eso es lo que está haciendo el presidente Correa. No le interesa la juventud, las madres, los hombres y mujeres que contribuyen al desarrollo del país, sino únicamente sus intereses y a través de aquello acusar a 10 jóvenes de actos terroristas, de atentar a la seguridad del Estado sin ninguna prueba. Pero Natasha, el argumento del presidente Correa, sobre todo en las últimas horas, ha sido de que siempre ha habido una planificación de desestabilizar al Estado, al gobierno. Y ahora, por ejemplo, han salido estas versiones de periodistas extranjeros de que habría intenciones desde la CIA y otros organismos de terminar hasta con la vida del presidente. Entonces genera un ambiente de inseguridad y un poco lo que el presidente dice es, ahí están, no sé, 10 personas que están con este juicio, 9 están detenidas y tiene que haber un responsable de estos hechos que el presidente sostiene que existen. Siempre que tiene problemas de popularidad, el presidente de la República acude a estrategias de este tipo, que le van a votar de la presidencia, que hay conspiradores. En el marco de la marcha por el agua, la vida y la dignidad de los pueblos, fueron detenidos los 10 jóvenes de Luruncoto como chivos expiatorios en ese proceso, con la finalidad de decir, ahí están quienes quieren conspirar. Sin embargo, no logró ese objetivo. Otro ejemplo es lo que suscitó con el 30S, que varios policías incluso ya han sido sentenciados a varios meses y años de prisión. Y tenemos el caso ahora que señala de la CIA, porque tiene problemas muy serios de popularidad el presidente de la República y está en riesgo su reelección. El presidente de la República ha sido claro también en estos días. Él va a debatir en segunda vuelta. ¿Eso qué significa? Que está consciente que va a haber segunda vuelta y que con quien se va a enfrentar es con un verdadero sector de izquierda, de sectores democráticos, patrióticos, progresistas, que estamos aglutinados alrededor de la coordinadora de las izquierdas con Alberto Acosta, candidato a la presidencia de la República. Sí, habría que decir que son sectores que además por legitimidad social han estado al frente de la defensa de los derechos humanos y más del caso de los 10 de Luruncoto, porque yo escuchaba a algunos periodistas, ¿no?, que ya comenzaban a tener esta versión de que se está aprovechando políticamente el caso de los 10 por parte de ciertos sectores políticos. Fado, aquí más para que nos digan, ¿esto es así? Realmente no. Lo que pasa es que, mira, bueno, el día de ayer, por ejemplo, estuvimos con Alberto, visitamos a los compañeros, a los muchachos, y bueno, realmente sí la gente lo ve como un plan politiquero, pero no es así. Alberto ha estado desde mucho antes de la campaña, ha estado apoyándonos, ha mostrado su solidaridad. Incluso las organizaciones sociales y las organizaciones políticas que están dentro de ahora la coordinadora, realmente siempre han estado apoyándonos. Así no fuera momento de campaña, momento de politiquería, siempre han estado ahí. Digamos, eran los protagonistas de la organización de la marcha por el agua. Exactamente. Entonces, el hecho de que, por ejemplo, ahora sí, dentro del contexto de la campaña, ahora sí ha habido gente también que ha sacado el caso. Gente que se ha solidarizado, pero no ha sido por la campaña. Ha sido gente que ya ha tomado conciencia de que el caso realmente es una violación de los derechos humanos. Es una violación total y es un juicio totalmente absurdo. Entonces, solamente es cuestión de que la gente ha recapacitado acerca de cómo se están dando las cosas en el país. Ya. Cuéntanos un poquito, Fado, alrededor de este tema de los derechos humanos, ¿no? Hay 9 compañeros tuyos que sostienen en este momento una huelga de hambre ya por 7 días. 7 días. Es algo muy serio, ¿no? Muy serio, deben estar afectados ya en su salud en este momento. ¿Has podido hablar con ellos? ¿Cuál es el ánimo de los compañeros que están ahí dentro? Bueno, realmente los 9 muchachos son muchachos, como he dicho, muy valientes. Son jóvenes realmente que, a pesar del problema que han tenido y a pesar de los 9 meses que llevan ya presos, han sabido mantener su espíritu, han sabido mantenerse siempre con la frente en alto, porque somos conscientes de que somos inocentes, de que no hemos hecho nada malo, de que pensar diferente al gobierno no es un delito. Entonces, realmente los jóvenes, sí, como te digo, el día de ayer estuve en la cárcel de Barrañas, en el CDP, y los jóvenes están con su espíritu muy en alto. Ellos están conscientes de que esa es su lucha, su manera de luchar desde adentro. Ellos saben que yo desde afuera seguiré peleando precisamente por nuestra libertad, y esa es su manera de luchar desde adentro, de manera en que ellos piensan que pueden presionar desde adentro precisamente para exigir nuestra libertad. Aunque es una medida muy complicada, ¿no? Muy dura, digamos, muy peligrosa para la salud de los compañeros. Había el otro día, conversando con otros dirigentes sociales en la Universidad Técnica de Cotopaxi, pudimos estar en un foro con Fado,
Decía uno de los chicos que había participado en una medida de hecho de estas que luego quedan secuelas, ¿no?, en la salud de las personas. Entonces, por ejemplo, yo te digo, ahí puedo tomar las palabras de ayer de Pablo. Los chicos están expuestos incluso a ir hasta las consecuencias de terminar en una clínica, precisamente por el hecho de que ellos quieren continuar la huelga de hambre indefinida. Ellos son conscientes de que puede haber problemas de su salud, de que esto puede traerles muchísimos problemas y una afectación mucho más grande de la parte psicológica, que ya la tienen, como se ha dado el informe. Pero, por ejemplo, las palabras de Pablo ayer fueron: nosotros, así sea desde una clínica, seguiremos luchando. Esperemos entonces que el presidente no cargue sobre sus hombros una situación mucho peor que la que en este momento están viviendo los 10 jóvenes del Uruncoto. Pero bueno, luego de haber hecho esta introducción general, digamos, sobre cómo está la situación de los 10 del Uruncoto, entremos un poco a detallar algunos aspectos que han sido noticia en estos últimos días. Partiendo, por ejemplo, de las pruebas, ¿no?, el tema de las pruebas. El presidente de la República ayer hacía un pronunciamiento frente a los medios de comunicación diciendo que existe delito. El delito que tiene que ser sancionado es aquel de las bombas panfletarias que estallaron en algunas ciudades del país, y que entonces, si bien él no maneja la justicia, quiso decir eso, tiene que sancionarse. ¿Cómo ve usted, doctor, esas declaraciones? Es decir, hay una reafirmación de que es el gobierno el que intenta culpar a los jóvenes. Bueno, en primer lugar, aquí hemos sido enfáticos: la defensa, no existe delito. Legalmente la Constitución dice que se debe cumplir el principio de legalidad. ¿Qué es el principio de legalidad? Que el acto cometido por una persona, no digo la intención o la omisión, sino el acto, es decir, los hechos que actúan, que hacen una persona, tiene que estar en el Código Penal como delito. Esa conducta tiene que ser castigada. Esto viola lo que se conoce por nullum crimen sine lege, que quiere decir que no hay delito si no hay ley. Es decir, en el Código Penal ustedes no van a encontrar que reunirse un grupo de personas, pueden ser 3, 4 o 10 como en este caso, reunirse a discutir políticamente cualquier tema, no es delito todavía. En nuestro país no es delito. ¿Qué significa esto? Entonces, si no hay delito, ¿por qué están presos ellos? Ellos están presos porque son presos políticos, presos de conciencia. Ellos están presos porque son la oposición al gobierno, porque no están de acuerdo con la forma de administrar el Estado ecuatoriano por parte de este gobierno, porque ellos no están de acuerdo con la ideología de este grupúsculo, que ni siquiera es un partido político, de este grupo de amigos que se llama Alianza País, que ni siquiera tienen ideología, sino solamente tienen intereses económicos, y aprovechan aparentemente para tratar de hacerle algo político, de cantar usurpando ideologías de íconos revolucionarios como Ernesto Che Guevara y nuestro anciano líder Eloy Alfaro. Entonces, usurpando esas ideas de este grupo de Alianza País, lo único que intenta ahora es enriquecerse, un grupo de amigos. Entonces, si estos 10 jóvenes no están de acuerdo con ellos, no piensan como ellos y están presos por esas razones, por no estar de acuerdo contra ellos, se convierten en presos políticos y por ende no han cometido ningún delito. Porque si ellos hubieran cometido algún delito y estuvieran presos, dejaran de ser presos políticos. ¿Pero de qué manera el gobierno intenta demostrar o vincular a los 10 jóvenes con la explosión de estas 3 bombas planetarias? ¿Y cómo la defensa ha demostrado que esto no es posible? El gobierno empieza a buscar un hilo un poquito burdo, como todo el juicio. Es porque este joven Royce Gómez entra al Facebook y ve ahí un grupo de combatientes populares y él empieza a aceptarle como amigo y a tener una inquietud de este grupo de combatientes populares. Es lo único que tiene la Fiscalía para supuestamente montar una acusación de que ellos son militantes de un grupo de combatientes populares. Es lo único, no hay absolutamente nada más. Es eso del Facebook. Y el policía que hace esto, un sargento Viera, el policía que hace este seguimiento y le sigue a Royce, por eso es lo que le siguen desde Guayaquil y le siguen a Tantito. Cuando nosotros habíamos conversado con él y en la cantidad de debates habíamos denunciado que es lo único que tiene la Fiscalía. ¿Será pues delito ingresar en los Facebook y pedir información de cualquier grupo que está ahí? Eso no es ningún delito. En el Código Penal no dice que quien pidiera información de un grupo subversivo, y eso más habría que discutir la existencia o no de tal grupo subversivo. Por lo que yo sé, aquí en el país no hay terrorismo, este grupo de combatientes populares no han hecho actos armados para decir que existen materialmente. Es decir, que la materialidad de la existencia de este grupo no está aprobado por parte de la Fiscalía, ni siquiera, peor aún, la participación de este joven Royce Gómez de que sea miembro de este grupo de combatientes.
Lo que hace entonces la acusación, lo que monta y forja el gobierno es aprovecharse de esta entrada al Facebook de este joven Royce Gómez para inculparles a los 10 jóvenes de que son militantes de ese grupo y de esa manera victimizarse el gobierno y decir que hay grupos subversivos en el país que quieren derrocarle al gobierno, lo que es completamente falso. Como digo, no es delito entrarse al Facebook. Por ejemplo, en el Facebook ya hay grupos diabólicos, hay grupos nazis, etc. Yo me he metido a estos grupos, yo tampoco soy un nazi. Entonces es absurdo que por haberse ingresado al Facebook de este grupo que tiene una página en el Facebook, le quieran inculpar de ser miembro activo a un joven que por haber... Eso es lo único que tiene. La Fiscalía no tiene absolutamente nada más. De ahí todo es montado. El otro día, por ejemplo, ingresábamos al internet, veíamos la noticia de que en Estados Unidos hay mucha presencia del Ku Klux Klan. Entonces uno puede encontrar en Wikipedia, ¿no? Es decir, el Ku Klux Klan, y entonces encuentra la descripción de lo que es ese grupo. Es decir, uno puede poner en Google bombas, y uno puede encontrar hasta la composición química, física, hasta cómo hacer, ¿no? Una de esas cosas. Es decir, con el desarrollo de las tecnologías, bien difícil que alguien no pueda estar informado por cultura general incluso, ¿no? Y en su computador ya queda registrado que usted buscó, visitó esa página. Y puede tranquilamente ser acusado por este gobierno de... Entonces eso es lo que hizo el gobierno, le encontró en la página de Facebook de este muchacho Royce Gómez, que él había aceptado como amigo al grupo de combatientes populares, y por ahí empezaron a buscar una forma de forjar y acusarles a estos jóvenes. Mire, el gobierno pudo haberles detenido a este joven Royce Gómez muchos meses anteriores, porque es ya algunos meses de que él se entró al Facebook, sino que el gobierno estaba buscando el momento político, la coyuntura política para detenerles a este grupo, y el momento coyuntural político perfecto para el gobierno fue la marcha del 8 de marzo. Para demostrar que intentaban desestabilizar el Estado. No para demostrar, sino para utilizar esa reunión y hacer aparecer, forjando esa reunión, hacer aparecer que esa reunión era para desestabilizar al gobierno, porque el gobierno necesitaba, dentro de su plan político para esa época, necesitaba desprestigiar las marchas de oposición. Es precisamente otro caso que está en el proceso, de que había un plan para desestabilizar al Estado. El mismo presidente lo dijo nuevamente ayer. ¿Se ha demostrado que existía ese plan? No, no se ha demostrado. El plan solamente está en la cabeza del ministro del Interior para victimizarse y con el fin justamente de... Es como lo que decía el gobierno, que el 30 de septiembre hubo un golpe de Estado y todo el mundo a nivel internacional sabemos que nunca hubo un golpe de Estado, lo que fue una revuelta policial y punto. Entonces el gobierno lo que dice que con estos 10 jóvenes se ha intentado desestabilizar la reunión. Entonces el gobierno aprovechó esta reunión, como digo, le pudo haber detenido a Royce Gómez meses antes, pero no le servía de nada porque no había un momento coyuntural. Aprovechó esa reunión de estos jóvenes que estaban discutiendo asuntos políticos de ese día para victimizar y decir que esa reunión era para desestabilizar al gobierno. Y es importante, Natasha, tal vez nuevamente contextualizar qué se vivía en marzo cuando fueron empresados los chicos. ¿Por qué ocurrió esta marcha del agua, por el agua, por la vida, por la dignidad? Para que el gobierno, digamos, argumente que se intentaba desestabilizar el Estado. Las razones es un poco, ¿no? De encontrar las razones por las que se daba esa marcha y qué implicaciones tuvo para la vida de los ecuatorianos también. Bueno, fue un momento coyuntural para la vida del país muy importante, una marcha que fue convocada por las principales organizaciones sociales del Ecuador, la CONAIE, la UNE, el Frente Popular, Ecuarunari, CONAICE, entre otras organizaciones, con la finalidad de establecer y entregarle una propuesta desde las organizaciones sociales al gobierno nacional. Fue una marcha que salió desde la provincia de Zamora, vinieron caminando miles de personas hasta la ciudad de Quito, atravesaron provincias, cantones, fueron recibidos por indígenas, campesinos, negros, mestizos en todo el país y generó una adhesión muy importante de quienes están cansados o quienes estamos cansados con el régimen actual que vivimos en el Ecuador. Esta marcha llegó a Quito el 8 de marzo y en el marco evidentemente de todo este proceso fueron detenidos los 10 jóvenes presos políticos de Luluncoy. Habría que recordar que la marcha, por ejemplo, planteaba Así es. un mandato, ¿no? Donde se recogían varias exigencias de sectores que han sido afectados por la política del gobierno. El derecho al agua, el derecho a la tierra, una ley de comunicación que no vulnere la libertad de expresión, de pensamiento y de opinión de los pueblos, la reducción de los impuestos, la eliminación del impuesto para el ganado, conocido en ese momento como el areteo, reformas al COTAD, reformas a la ley de educación superior, el libre ingreso de los jóvenes a las universidades, la seguridad
seguridad social para las mujeres, la estabilidad laboral de los trabajadores en sus puestos de trabajo, la derogatoria del decreto 813, por señalar algunos elementos. Eso era entonces, hacía parte de un plan de Es decir, un proyecto, una propuesta de izquierda, una propuesta de las organizaciones sociales que le íbamos a presentar y que tenía como finalidad entregarle al presidente de la República. Más bien era una expresión democrática. Pero por supuesto, la defensa de la democracia, la consigna de esta movilización era por el agua y la vida y la dignidad de los pueblos. Incluso se organizó un grupo que entregue en el Palacio de Gobierno esta propuesta y no fue recibido. Realmente también significó este escenario de la marcha por el agua, la vida y la dignidad de los pueblos una coyuntura distinta para el país. La movilización más importante, en donde hubo incluso un cambio de correlación de fuerzas, en la que por primera vez en este gobierno el movimiento social ecuatoriano establecía la agenda de discusión. No había ecuatoriano que no discuta de esta marcha, medio de comunicación que no establezca análisis respecto de los objetivos, las razones de esta movilización, y tanto es así que el gobierno en las sabatinas, cadenas nacionales, se dedicaba a hablar de la movilización de las organizaciones sociales. Yo quería referirme incluso y aprovechar en este momento un elemento. Para las organizaciones de izquierda en el Ecuador y para Alberto Acosta, la defensa de los derechos humanos no es un tema político, es una concepción de vida, es una acción que permanentemente lo hemos hecho durante toda nuestra vida. Hoy existe el caso de los 10 presos políticos del Uruncoto, pero tenemos más de 200 dirigentes sociales y populares acusados de terrorismo, sabotaje, atentar a la seguridad del Estado. Periodistas que han sido enjuiciados como Juan Carlos Calderón, Cristian Zurita, periodistas que han sido despedidos de sus puestos de trabajo, de sus programas, como lo recién suscitado con Andrés Carrión, a quien expresamos nuestra solidaridad. Son aspectos y hechos que determinan que vivimos un estado en el que se desarrolla una criminalización de la lucha social y que ahora la Asamblea Nacional, para darle fuerza, se encuentra discutiendo las reformas, el nuevo Código de Procedimiento Penal, el Código Penal Integral, en el que se establece cárcel para quien convoca una huelga, cárcel para quien supuestamente falta el respeto a la autoridad pública, cárcel para todo. Entonces a nosotros nos llama mucho la atención y nos preocupa esta situación de cómo se está estableciendo la criminalización de la lucha social, y para ello una justicia atada a los intereses del gobierno, un código penal que se está discutiendo en la Asamblea Nacional que criminaliza y sanciona la organización y la movilización social, un gobierno que tiene todas las funciones y poderes del Estado, y como finalidad realmente desarrollar todo este proceso de un Estado fuerte sin importarle el respeto de los derechos humanos. Y Fadwa, tú podrías dar testimonio de aquello, es decir, tus compañeros y tú se reúnen en esta ocasión, este día, precisamente en ese contexto, en ese escenario, en ese ambiente que vivían los ecuatorianos de discutir estos problemas. Tanto así dentro del contexto que, por ejemplo, uno de los documentos que estaba previsto analizarse en la reunión era precisamente el documento Defiende la Democracia, que es un documento del gobierno. Era un documento del gobierno precisamente hecho para enfrentar a la marcha. Entonces, si tú te pones a analizar el documento, o si lo lees, el documento tenía realmente puntos en donde la gente iba a ir precisamente para provocar a la gente que estaba dentro de la marcha de la dignidad, dentro de la marcha de por la vida. Y déjame decirte que en Ecuador Libre Red pudimos ver directamente eso. Nuestros compañeros que están tras cámaras pues lo testimonan. Esta intervención que hubo de elementos del gobierno, ¿no?, y de la policía en la marcha, y trataban precisamente de generar actos que puedan deslegitimar la marcha, que puedan acusarla de que es desestabilizadora. Así fue, efectivamente. Entonces, como nosotros hemos dicho, o como lo decía por ejemplo Ramiro ese día del foro en la Universidad Técnica de Cotopaxi, entonces lo que pasó fue que, claro, la marcha no resultó como había anunciado todo ese tiempo. Entonces la marcha no es que eran los 50 pelagatos, como decía, se convirtieron en 25.000 personas. Ahí las contramarchas que él anunció. Y la contramarcha que él anunció le salió mal, porque la contramarcha que él anunció fue la que terminó con 50 pelagatos. Claro, entonces la idea de ustedes era discutir estos elementos. Precisamente, nuestra idea era hablar acerca, primero criticar ese documento, porque realmente era un documento que buscaba hacer de lado o hacer quedar mal a una marcha que venía totalmente pacífica. Era una marcha realmente que venía con propuestas precisamente para buscar reformar cosas que no estaban bien hechas. La Ley Orgánica de la Educación Superior es una ley totalmente mal hecha.
es una ley que atenta totalmente contra los derechos de los jóvenes. Ahora, ¿qué te parece? Ahí también el gobierno tiene un doble discurso, digamos, porque por un lado defiende a personajes como Assange, que han hecho un importante papel también de denuncia del papel que ha tenido el imperialismo norteamericano y diversas potencias imperialistas en el mundo, pero aquí a lo interno evita que gente como ustedes se reúnan, discutan libremente. Por ejemplo, en ese tema, el gobierno proclama el hecho de que le preocupa que Assange esté encerrado dentro de la embajada de Ecuador. Sí, porque se está afectando su salud. Precisamente porque está afectando su salud. ¿Y por qué no se preocupa por los miles de presos que viven en un total hacinamiento dentro de las cárceles? Sí, Ellos también hay viven una cifra, afectados. ¿no? Hay como, ¿cuántos son? 19.000. 19.000 presos, creo. O sea, ha aumentado. De 12.000 a 19.000 los presos en este periodo de gobierno. Y además, ¿en qué condiciones? ¿No? De hacinamiento y de todo. Entonces, Son claro, totalmente es contradictorio, como dice Pablo. ¿Qué te parece a ti eso, Natalia? ¿También has estado viviendo eso? Bueno, realmente muy complejo lo que se desarrolla. Nosotros las cárceles del Ecuador tenemos un hacinamiento crítico. En la cárcel de mujeres, por ejemplo, en un piso, 50 mujeres con sus hijos, muchas de ellas, tienen una sola ducha para poder bañarse y asearse todos los días. El trato en las cárceles es muy complejo para los presos. Quiero comentarte a ti y a los amigos que nos escuchan que también participé en una huelga de hambre, en solidaridad con la UNE, por 19 días. Y realmente requieres tener condiciones de atención médica, una sanidad y condiciones de higiene realmente importantes. ¿Cómo están los 9 chicos en este momento en la huelga de hambre? Eso es importante. No permiten el ingreso de médicos que les atiendan, solamente del 911. Están en condiciones complejas dentro de la cárcel. Tú sabes que están ahí mezclados todos los internos, ¿Qué es lo que cada necesitan uno, en una huelga de hambre? Por ejemplo, Tú en la huelga de hambre necesitas agua, necesitas hidratarte permanentemente, requieres caramelos y requieres de elementos de sanidad, de higiene, porque se te bajan las defensas e inmediatamente tú puedes contraer enfermedades. El día que les fuimos a visitar con Alberto Acosta, realmente ya a los chicos se les veía pálidos. A mí me preocupa y creo que a todos los ecuatorianos el tema de la salud de los presos políticos del Uluncoto. Y decir que nos están dando ellos un gran ejemplo a la ciudadanía en general, de luchar con dignidad, de no arrodillarse frente a las amenazas, frente al autoritarismo, a la prepotencia y siempre mantener firmeza por la defensa de los principios, de los valores, del derecho a la democracia, a la libertad que los pueblos tenemos en el país. Doctor, para concluir esta parte, ¿cuál es el proceso jurídico que ahora sigue? El día de ayer se presentó un recurso, ¿no? Es un recurso de habeas corpus. Sí, es una acción constitucional, no un recurso, es una acción constitucional que está en el artículo 92 de la Constitución de la República. Cuando una persona está ilegalmente detenida, tiene derecho ante otro juez distinto al que está tramitando el juicio de presentar una acción de habeas corpus. Esta acción está en la sala de lo laboral de la Corte Provincial de Justicia. Como van las cosas y cómo se han ido desarrollando los procesos y los juicios, no es la primera vez que nosotros presentamos un habeas corpus. Esta acción de habeas corpus ya presentamos en otras salas, han sido negados. Y quiero denunciar, como lo he denunciado en todos los medios de comunicación y en todos los foros que hemos tenido la oportunidad, la actitud de completo desconocimiento por un lado de la ley y por otro la actitud de servilismo de una de las jueces de la Corte Nacional, cuando en la acción de habeas corpus que yo propuse a favor de Víctor Hugo Vinuesa, él no fue trasladado personalmente, o sea, al detenido no le pusieron ante el juez. Habeas corpus quiere decir cuerpo presente. Esto viene desde el derecho romano, cuando una persona estaba ilegalmente detenida justamente por abuso del poder. Cuando los gobernantes le detenían a una persona, eran puestos ante otras personas que no eran parte del gobierno. Y cuando en esta acción de habeas corpus que propusimos la vez anterior, a Víctor Hugo Vinuesa no le presentaron a la audiencia. Yo reclamé eso, insistí a la jueza que revea la situación, pedí que le ponga en libertad, porque así dispone la ley. Cuando al detenido no le presentan ante el juez, inmediatamente tienen que poner en libertad. La jueza se hizo la que duda, consultó ahí a sus asesores y de una manera tonta, más bien lo que hizo es llamar para el otro día a las 8 de la mañana. Es decir, con ese tipo de jueces, ¿cómo podemos nosotros tener la esperanza de que ellos salgan mañana?
Pero tampoco la defensa nos podemos quedar con los brazos cruzados, decir, bueno, como los jueces son del gobierno, dejemos nomás ahí que los compañeros se pudran en la cárcel. No es así. Nosotros vamos a hacer y hemos hecho todos los recursos y acciones constitucionales que nos plantea la ley, como es esta acción de habeas corpus. Realmente yo no soy optimista de los resultados de esta acción de habeas corpus. Es decir, yo pienso que nos van a negar la libertad de estos jóvenes, porque ya hay un direccionamiento por parte del gobierno para que así sea. Pero bueno, si es que fuéramos también lógicos, coherentes con lo que ha pasado, y luego de todo ese escenario de presión y de evidente violación a los derechos humanos y a los debidos procesos y todo eso, todas estas debería, acciones, por lógica, ¿no?, entregarse también. Claro, todas estas acciones de habeas corpus, como le digo, tampoco nosotros con el criterio de que son jueces del gobierno no vamos a decir no hagamos nada. Estamos haciendo, porque vamos sembrando un camino para en su momento oportuno ir ante los jueces internacionales. Pero al mismo tiempo estamos exigiendo que se dé la audiencia de juzgamiento. Esta acción de habeas corpus también tiene ese objetivo, presionarles a los jueces del Tribunal Tercero de lo Penal para que señalen inmediatamente ya la audiencia de juzgamiento. Ellos tienen previsto poner la audiencia para el 21 de enero. Hasta esa fecha nuestros compañeros ya se mueren, nuestros clientes ya se mueren. Entonces, esta acción de habeas corpus también es con el fin de presionarles a los jueces del Tribunal Tercero de que adelanten la audiencia. Estoy esperando yo que me notifiquen los jueces del Tribunal Tercero con la fecha para la audiencia. Inmediatamente vamos a pedir la revocatoria si es que es una fecha muy larga, vamos a pedir una revocatoria. Es decir, para que los jueces pongan una fecha más inmediata para esta audiencia de juzgamiento. Este último elemento que hubo respecto del informe de la pericia que se hizo a las computadoras de la Fiscalía, ¿cuánto pesa eso también? Ya, eso pesa mucho. Mire, este informe técnicamente hecho por un perito acreditado al Consejo de la Judicatura, por un ingeniero en sistemas que conoce muy bien, determinó en conclusión que las boletas de detención, los partes policiales y el parte de la Fiscalía, la petición de la Fiscalía al juez para que les detengan a estos jóvenes fue hecho en el mismo computador. Este es un caso parecido como al Shooting Seven. La policía todo forjó en el departamento de Lununcoto. Ahí hizo el parte policial, hizo las boletas de detención, hizo la petición del fiscal para supuestamente el juez. Lo único que hicieron es llevarle al juez Juan Pablo Hernández, que es un juez muy cuestionado. A este juez Juan Pablo Hernández fueron a hacerle firmar ya las boletas de detención, pero cuando ya estuvieron detenidos los jóvenes. Ya creo que más de 9 horas, ¿no? Como 7 horas detenidos. Entonces, esta pericia, ¿qué es lo que arrojó? Determinó que esos documentos no fueron hechos, primero, en las computadoras de la Fiscalía, no fueron hechos en las computadoras del Juzgado de Garantías Penales número 22 del Juan Pablo Hernández, y por ende fue hecha solamente en la computadora del Viera, del policía Viera, y fue hecha en ese momento en el departamento de Lununcoto. Esto termina con todo lo aparente legal del juicio y demuestra que fue un juicio forjado, demuestra la nulidad del juicio y demuestra que la policía y la Fiscalía no tuvieron boleta de detención ni orden de allanamiento al departamento en el momento en que estos jóvenes fueron detenidos. El objetivo es que los jóvenes, los 10 jóvenes de Lununcoto, recuperen su libertad, pero sobre todo, diríamos, en el fondo de todo esto, está de que las libertades democráticas en el Ecuador se recuperen, ¿verdad? Se recuperen, y precisamente por eso es inevitable, si tuvo un origen político este juicio a los 10 de Lununcoto, de que también se traslade a esta arena política y se discuta precisamente de cómo están estas libertades democráticas en el Ecuador, de qué es lo que va a ocurrir de aquí para adelante, si es que, como usted decía, en el supuesto de que el presidente llegase a nuevamente ganar, ¿qué es lo que podría suceder? Se llenarían más las cárceles de más gente que piensa así. Yo creo que aquí, si los jueces tienen dignidad y actúan en derecho, los 10 jóvenes presos políticos de Lununcoto deben ser puestos inmediatamente en libertad. Las condiciones del próximo proceso electoral no están dichas. Hay una baja en la popularidad del presidente de la República y a eso es lo que teme. Y hay un crecimiento muy importante de uno de los hombres, diría, más destacados en la defensa de los derechos humanos que ha tenido el Ecuador, que es nuestro compañero Alberto Acosta, y los candidatos a la Asamblea por la unidad de las izquierdas. Nosotros hemos dicho, no vamos a esperar llegar a la Asamblea, pero vamos a la Asamblea Nacional también, para inmediatamente declarar la amnistía de los presos políticos en el Ecuador y el archivo de los juicios a los más de 200 dirigentes, líderes sociales, populares, defensores del agua, de la tierra, que están enjuiciados por el actual régimen. Yo creo que las condiciones son importantes. Yo aprovecho este espacio para hacer un llamado a la ciudadanía en la necesidad de unirnos y que el 17 de febrero se constituya en un día
de rebeldía, de defensa de la democracia y evidentemente de terminar con todo este estado de autoritarismo y prepotencia que estamos viviendo los pueblos del Ecuador. Y Fadwa, precisamente estas serán razones que tú ahora también eres parte de estas candidaturas de la unidad de las izquierdas. Precisamente lo he dicho ya, la razón a que yo esté de candidata, que yo haya aceptado la candidatura, es desde el hecho de que es el mejor espacio precisamente para defender, uno, los derechos humanos, dos, que no existan más perseguidos políticos, que el hecho de pensar diferente no sea criminalizado, tres, el hecho de la defensa a los derechos de los jóvenes, la defensa al libre ingreso a la educación, la defensa de elegir la carrera que la juventud quiere seguir, no el hecho de que si un joven quiere ser estudiante de, qué sé yo, de la Escuela de Ciencias Sociales, de la Facultad de Filosofía de la Universidad Central, resulta que le digan que no es apto, y que es apto para ir a seguir cualquier otra burda carrera que al gobierno le parece bien. Esa es una Precisamente es la razón para que yo haya aceptado la candidatura. La candidatura, como lo he dicho ya, no es una candidatura como la ha presentado el ministro del Interior en su informe de una candidatura al MPD. Es una candidatura por la coordinadora de las izquierdas. Una candidatura a quien acepté, al economista Alberto Acosta, precisamente por estos motivos. Por el hecho de que yo soy joven y como joven debo defender el derecho de los jóvenes al libre ingreso a la educación, el derecho de que haya una ley orgánica de educación superior justa y consecuente con la juventud. Sí, efectivamente esas son entonces, amigas y amigos de Ecuador Libre Red, algunas de las impresiones que nuestros invitados han ayudado ahora a esclarecer a nosotros sobre el caso de los 10 del Unocoto. Efectivamente, de aquí para adelante se muestra un escenario de mucha más agitación social y política, ¿no? Mientras el gobierno insista en mantener a estos jóvenes detenidos y en seguir limitando las libertades de los ecuatorianos, pues estas expresiones solidarias hacia los 10 del Unocoto y en favor de su libertad van a crecer. Y entendemos también el respaldo, ¿no?, a la propuesta política que desde las organizaciones sociales y de la coordinadora plurinacional se hace para precisamente recuperar la democracia. Entendemos, como dice Alberto Acosta, que en el Ecuador hace falta siempre más democracia y nunca menos. Eso es lo que necesitamos entonces en este momento los ecuatorianos respaldar. Y con esto, amigas y amigos, pues queremos agradecer a nuestros invitados por habernos acompañado en esta tarde y noche, y a ustedes, como siempre, por estar pendientes de la señal de Ecuador Libre Red. Esperamos que pues en una próxima oportunidad también nos acompañen y participen con sus comentarios en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias por su atención. Hasta una próxima oportunidad.